Voy a grabar un video sobre un tema súper interesante. Un tema que ayer estuve justamente, estaba pensando en este tema hace bastante tiempo. De hecho, el último video que grabé, que fue como una prueba, hablé someramente por encima acerca de estas cosas que tienen que ver con el romanticismo alemán. Y justamente ayer después vi un video de un par de españoles hablando acerca del tema y me pareció súper interesante. Em, Porque ellos hacen un juicio bastante crítico sobre el romanticismo alemán, relacionándolo de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, con el racismo alemán. Porque como todos sabemos, como todo el mundo adulto sabe, Hitler no nació de la nada, no era de un tipo que estaba loco y que un día llegó y mató a no sé cuántos millones de personas. Hitler se enmarca dentro de una tradición, o por lo menos de un... se conecta con la historia de las ideas alemanas de manera directa, no es una escisión, no es un problema de la Matrix que se salió de control y como han dicho muchos filósofos actuales o literatos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En realidad Hitler pertenece a una tradición histórica que algunos lo retrotraen hasta la Reforma, ¿no es cierto? Porque hay un alejamiento del pensamiento ecuménico católico y lo relacionan mucho con Martín Lutero. Lutero, de hecho, además de ser muy racista, tenía un subtexto, y en general todas las reformas que se hicieron tenían un subtexto que eran en cierta medida estatales y en cierta medida nacionalistas, en el sentido de que se crean iglesias nacionales, a diferencia de lo que era la gran iglesia católica, que era ecuménica, que era para todo el mundo, sin importar la raza, etcétera. Que era la iglesia católica representa fielmente lo que es un pensamiento humanista. A diferencia de eso, están, ¿no es cierto?, los particularismos y particularicismos, como el alemán con Martín Lutero, que se dio el calvinismo, etcétera. Inglaterra también. Entonces, todas estas reformas agarran algunos textos del Antiguo Testamento y los interpretan de determinada manera como para empezar a entender que ellos son el pueblo elegido. En este caso no los judíos, sino que los alemanes o los ingleses o los suecos, etcétera. Todas estas iglesias reformadas. Entonces, de ahí viene parte del... Porque el racismo no fue algo históricamente presente ni en Europa ni en ninguna parte. Si bien es cierto que los pueblos germánicos, volvemos a Alemania, tenían una tradición de pureza de sangre, ¿no es cierto? Que de ahí viene parte de lo que se entiende como los antiguos derechos de las monarquías. Esto a diferencia de lo que eran los romanos, los germánicos le dan mucha importancia a la pureza de sangre. Pero esto no eran cosas tribales, cosas del pasado, cosas antiguas, pero que lo volvió a una época un poco más contemporánea es Martín Lutero, con las tesis no solo de una especie de unción de los alemanes como pueblo elegido, o en el caso de Enrique VIII con Inglaterra, así con las diferentes iglesias reformadas, sino que Martín Lutero además tenía un ferviente y absoluto antisemitismo. De hecho tenía un libro publicado que se llama Los judíos y sus mentiras. ¿Ok? Entonces, si queremos rastrear de dónde viene el origen, digamos, del mal, por decirlo, o el origen del antisemitismo político, porque existía antisemitismo en Europa en diferentes medidas, pero que sistematizado políticamente, uno puede rastrearlo hasta Martín Lutero, ¿no es cierto? Y parte de eso se rescata por parte de los románticos, ¿no es cierto? Los románticos, que como dije en el video anterior, era un género, digamos, era un movimiento, más que un género, era un movimiento ético, estético, ideológico, político, etcétera, que reivindicaba mucho el nacionalismo, el irracionalismo, como contraparte, como contrapartida, como respuesta a la Ilustración, ¿no es cierto? El romanticismo, que sobre todo surgió en Alemania, es una respuesta a la Ilustración francesa,
Aunque bueno, después veremos que hay cosas que sacan de la Ilustración francesa también, porque los románticos, como decía uno de estos españoles ayer, eran modernos a su pesar. A pesar de que ellos querían ser tradicionalistas, querían rescatar lo antiguo, ¿no es cierto? Tenían esta idea mucho del Volksgeist, del espíritu del pueblo, del alma del pueblo, del alma de la cultura, ¿no es cierto? Ahí está la clave de todo el asunto. A pesar de eso, agarran muchas de las tesis o de las hipótesis que desarrollan los ilustrados, que eran tremendos racistas también. No nos podemos olvidar de eso. Voltaire, Rousseau, bueno, Rousseau realmente no, Montesquieu, todos los grandes padres de la ilustración, del empirismo, qué sé yo, son racistas, y ni hablar de los empíricos británicos, como David Hume y otros, que son absolutamente no solo racistas, eran esclavistas ellos mismos, eran dueños de esclavos y comerciaban con esclavos, sobre todo en Glasgow, en lo que se llamaba la ilustración escocesa. Era prácticamente toda la gente que se había enriquecido por la trata y tráfico de esclavos africanos hacia América. Eran todos escoceses, prácticamente. Y bueno, y en el caso de los franceses, muchos de ellos tenían campos o haciendas o qué sé yo en Haití. Eran dueños de grandes cantidades de esclavos también. O Thomas Jefferson en Estados Unidos, que también, mientras escribía acerca de la libertad, de la igualdad de los hombres, etc., miraba por la ventana hacia afuera y tenía un plantío de algodón donde había un montón de negros esclavizados. Bueno, estas son las contradicciones de los llamados padres de la libertad, ¿no es cierto? Del liberalismo, del Estado moderno, etc. Pero bueno, para no perderme respecto del Volksgeist y del movimiento romántico, este movimiento romántico e incluso la figura de Lutero, como digo previa, lo que hace es imbuir de cierta personalidad a la filosofía alemana, de la cual prácticamente ninguno se salva, ni siquiera Karl Marx. O sea, la escuela filosófica alemana está realmente imbuida de lo que es esta percepción de particularismo, de sociedad, de espíritu del pueblo, y que finalmente es la generadora, digamos, no es responsable, pero sí es la generadora de ideas como el nazismo. Y hay una línea muy clara y evidente. Ahora, esto es lo que decían algunos, yo lo veo incluso más atrás de Lutero, como dije, con los pueblos germánicos, la pureza de sangre, que son leyes históricas que han tenido los pueblos germánicos. Entonces, de Martín Lutero salen los románticos, de ahí sale Volksgeist, de ahí sale Nietzsche, y de ahí salen los nazis. O sea, es una cadena, no es algo que no es una cosa distinta de la otra, está todo más o menos relacionado, no son tampoco exactamente lo mismo. Sería un reduccionismo bastante infantil decir que Nietzsche era nazi. No era nazi, es un anacronismo además, porque el anterior, Nietzsche tenía cosas de ácrata, tenía cosas de ser súper personalista, pero a la vez él odiaba el socialismo, odiaba en cierta medida el racionalismo también, y cualquier tipo de igualitarismo, ¿eh? Y volcaba todo en la fuerza de la voluntad, que es palabra por palabra lo mismo que decía Hitler. Ahora el racismo científico, como todos sabemos, surge en Francia, donde están estos elevados, a diferencia de los románticos alemanes que eran un poco más asumidamente racistas. En Francia se hablaba de la universalidad del hombre, de los derechos universales, etc. Pero el racismo científico surge en Francia, en parte como una especie de justificación intelectual de la colonización africana que hacen los franceses en el siglo XIX. Porque no nos olvidemos que cuando España ya no tenía colonia, o prácticamente no tenía, los franceses recién estaban construyendo su imperio, y ese se basó particularmente en África, donde fueron, digamos, particularmente duros con ellos, a diferencia de lo que hicieron los españoles en América, que civilizaron, que cristianizaron, que escolarizaron, que alfabetizaron, que crearon universidades, que crearon sanatorios, digamos, lo que ahora serían hospitales, clínicas, un montón de obras públicas, puentes, etcétera. Es cosa de ver en Santiago, hasta el día de hoy, en la ciudad de Santiago de Chile, las partes donde nunca se inunda, aunque llueva muchísimo en Santiago, son las partes donde los españoles desarrollaron el sistema de alcantarillado, porque es mejor hecho, etcétera. O sea,
los españoles pusieron muchísimo empeño no solo en sacar dinero, ¿ya? No solo ser una especie de imperialismo rentista, sino que es un imperio generador tal como el romano. Son imperios que crean cosas nuevas, más allá de instituir una élite dominante que se dedicaba a extraer rentas del resto, ¿no es cierto? Los españoles crean razas nuevas, crean ideas nuevas, crean visiones del mundo nuevas. Lo que se hizo en América Latina fue extraordinario, en Hispanoamérica mejor dicho, porque hay que diferenciar también a Brasil y hay que diferenciar mucho más a Haití, pero lo que hicieron los españoles en Hispanoamérica fue una obra monumental, gigantesca. Sin parangón en la historia de la humanidad, solamente se puede retrotraer a una comparación con el Imperio Romano, que también fue un imperio generador, civilizador, etcétera. Y tenían en común cosas como la no discriminación racial, etcétera, o la aceptación de que distintas personas de distintos orígenes étnicos podían llegar a tener un desarrollo pleno como seres humanos si es que eran educados de manera civilizada, como lo fue el caso del Inca Garcilaso de la Vega. Hay muchísimos casos de indígenas, mulatos, mestizos, etcétera, que llegaron a altos cargos tanto sociales como económicos en la época de de los virreinatos, digamos, para no decir colonia, que me parece un término equivocado con respecto a la época en que los reyes de España mandaban en América. Ahora, una de las cosas que sorprende en el caso del racismo francés es que surja en un país católico. Esto yo también había hablado de esto hace varios videos. Es algo llamativo porque es contrario al pensamiento católico. El conde Gobineau. Ahora, ellos están más influidos por lo que es la Ilustración, que es de carácter netamente masónico, netamente racionalista, etcétera, y que por eso está muy desapegado de lo que es la tradición católica histórica, ¿no es cierto? Bueno, hablando un poco, volviendo al tema de los románticos, lo ario es una cosa muy del siglo XIX, lo mismo que el racismo científico es una cosa muy del siglo XIX, a lo más del siglo XVIII, pero son realmente cosas que no existían históricamente. Lo mismo el nacionalismo como tal, no es algo histórico, no es algo que existió siempre en la historia de la humanidad, y mucho menos en Europa, porque en Europa además el tema de las naciones es bien relativo, considerando que hay prácticamente una sola cultura continental, si hablamos de cultura en serio. Si hablamos de forma de pensar, de religión, por lo menos, no creo que haya más de 2-3 culturas grandes en Europa. Europa occidental, Europa oriental y quizás Europa del norte. Pero no más que eso. O sea, la verdadera cultura, más allá de los idiomas que se hablan en particular, o de los dialectos del latín, mejor dicho, que se han sublimado como idioma, más allá de eso, la cultura europea occidental es una cultura. Punto. Así que llegando a la conclusión posterior de que el romanticismo impregnó toda la escuela filosófica alemana, hasta incluyendo Hegel. Y esto es interesante porque este video del que hablo de Hermesilla con otro español, donde ellos son marxistas, pero reconocían que hasta el marxismo estuvo contaminado por este racismo o este particularismo racistoide del romanticismo. Hasta Hegel, por ejemplo, que fue el padre de Marx, por algún lado, digamos. Hermesilla decía algo bien interesante, que decía que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron los hegelianos de derecha con los hegelianos de izquierda, o sea, los nazis versus los comunistas, cosa que es cierta, porque ambos se basan en esta estructura mental de la filosofía de Hegel. Creo que ya he hablado acerca de Hegel en este canal específicamente. Así que, como digo, es un tema interesantísimo. Y yo creo que el video va a quedar así, va a quedar medio como con cabos sueltos, porque no he terminado de redondear exactamente toda la idea de todo. Pero esto viene a repetir un par de videos antiguos que yo hice, o de hace un mes, ¿sí? Pero le estoy dando un poco más de forma a la idea, ¿no es cierto?, para diferenciar lo que fue el imperio generador hispánico con respecto a los imperios depredadores tanto británico como holandés como francés,
y las colonias que tuvieron los alemanes, que no alcanzaron a hacer un gran imperio, pero algo intentaron. Muchas gracias.